días a todos, bienvenidos, vamos a orar. Padre, gracias por este día, gracias por el don de la vida y sobre todo, Señor, por el don de la vida en la vida que tú nos das por medio de Cristo. Gracias por el don de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por tu santo nombre, por tu preciosa sangre, por los dones con los cuales nos has adornado. Gracias, Señor, porque en ningún momento has dejado o has cerrado tus ojos hacia nosotros. Por el contrario, tu amor se ha sostenido, tu fidelidad se ha sostenido, y muestra de eso, Señor, es que estamos aquí, con un propósito de alabarte, bendecirte y glorificarte, y sobre todo, Señor, permitir que tu palabra, como espada de dos filos, entre en nosotros para que nuestras vidas sean transformadas. Gracias, gracias y gracias por el plan que tienes sobre nosotros. Bendito y bendito tu santo nombre, por siempre y por siempre. Gracias, Jesús. Amén y amén. Estamos a 19 de octubre del 2015. Estamos en lo que es la gran jornada 2. Y en la gran jornada 2 estamos hablando dentro del propósito y el plan eterno de Dios. Nada se escapa a Dios. Dios tiene control de todo. Esta es la temática que hemos estado desarrollando durante los últimos 2 años y estamos en el punto 5, que es la redención del hombre. Estamos en la gran jornada 2 y dentro de esta temática, ya saben que hace como unas 5 meses comenzamos a platicar de lo que es la palabra es Cristo, e hicimos una gran referencia a lo que es la palabra, y luego centramos a la segunda parte, que era el Espíritu Santo. Y en la temática del Espíritu Santo, pues ya llevamos estos tópicos, generalidades, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, 3 agendas, el Espíritu Santo en el pueblo de Dios, y hemos entrado a hablar del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Jesús promete el Espíritu Santo y Jesús dispone del Espíritu Santo. Vamos a ver si el día de hoy podemos terminar estos 3 puntos. Hemos estado hablando últimamente de lo que son las 3 agendas. Repito nuevamente esto, repito y avanzo. Voy a agregar nuevos elementos que considero que nuestra mente no solo lo va a agarrar, sino que nos va a ayudar a ubicarnos en el tiempo donde estamos. Sabemos que Adán y Eva tuvieron la oportunidad de comer del árbol de la vida, no lo hicieron, comieron del árbol prohibido. Ellos fueron condenados, primero separados de Dios, condenados a la muerte y al infierno, y con su triple naturaleza violentada. De aquí es donde salen 3 agendas. La primera es el pueblo caído, el pueblo que salió del Edén, pero hay una promesa de redención sobre ellos. Sobre este pueblo incrédulo es donde sale Abraham. O sea, hay un llamado de Dios a Abraham. Abraham sale de este pueblo pagano y por medio de Abraham se abre un nuevo horizonte, se abre una agenda que viene a ser la agenda del pueblo de Dios. En esta agenda del pueblo de Dios todos sabemos pues que hay un Antiguo Testamento, y ese Antiguo Testamento específicamente habla de ese pueblo de Dios. Ese pueblo de Dios fue marcado con la sangre animal y sobre todo fue marcado en base a la ley. Es un pueblo riguroso, céntrico, en base a la ley dada por Dios. Pero también en un tiempo determinado de este pueblo de Dios, este pueblo que estaba encomendado para que fuera el que evangelizara a todo el mundo, resulta que no aceptaron a Jesucristo. Jesucristo es judío, su mamá es judía, y entonces vemos que hay una nueva agenda. En el momento en que Jesús muere y Jesús resucita, hay un paréntesis en el cual se le llama la agenda de la iglesia. Hay que reconocer estas 3 agendas. Meterse al libro de Apocalipsis y no tener estas 3 agendas es hacerse chismol. Es terrible lo que ocurre, porque uno no sabe por dónde va. Pero si separa la agenda de los incrédulos, de la agenda del pueblo de Dios y de la agenda de la iglesia, entonces podemos ver bien el escenario apocalíptico. Este paréntesis, este corchete que está ahí en blanco, es el tiempo de la iglesia. Jesucristo fundó la iglesia y la iglesia va a tener un tiempo que va a caducar. En el momento en que la iglesia sea arrebatada, se acaba el tiempo de la iglesia. Ahora, tenemos que tener presente varias cosas. Así como en el Antiguo Testamento se habla de la ley, de los profetas, del sacerdocio, etcétera, todo lo que ya hemos platicado en otras oportunidades,
En el momento en que Cristo funda su iglesia y es dirigida por el Espíritu Santo, se conoce como el tiempo de la gracia. Es perdón por gracia, conversión por gracia. Diría que hasta la santidad vendría a ser una gran porción de la gracia, porque el resto tiene que ser nuestra decisión de aceptar la soberanía y el plan de Dios, no solo sobre nuestras vidas, sino sobre el medio donde nosotros estamos. Entonces, de aquí hay dos flechitas que son importantes. Cualquiera diría que estas flechitas tienen que ver con nuestro tiempo específicamente, pero no. Desde el momento en que una persona se convierte o Dios los pasa del poder de las tinieblas al reino de la luz, a partir de ese momento y ya salvo, esta persona tiene la indicación de Dios de santidad. Es el caminar de la santidad y es tanto del siglo I, siglo II, siglo III, siglo XX, siglo XXI o el tiempo que nosotros llevamos. El plan es igual, es un tiempo de gracia y en este tiempo de gracia se nos da la gracia y misericordia para que podamos caminar. Perfecto. Hemos visto que del pueblo, de la agenda de los incrédulos y de la agenda de los judíos, pues muchos se han pasado a la agenda cristiana, o sea, ya son parte del cuerpo de Cristo. Pero así como han pasado de estos dos agendas al cuerpo de Cristo, resulta que también hay algunos que del cuerpo de Cristo se han vuelto apóstatas o están caminando en una línea no propia, no de gratitud, sino en una especie de ambivalencia, queriendo lo mejor del reino de Dios y queriendo lo mejor de este mundo, un pie en cada lado. Eso por un tiempo puede ser que puedan caminar, pero dado su momento, la persona tendrá que tomar una decisión, porque no se puede caminar de esa forma, no se puede servir a dos amos. Este es el tiempo, por ahí puede ser que estemos, donde está esa flechita que va a dar vuelta ahorita. Puede ser que esté un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, pero por ahí estamos. Han pasado 2000 años de la muerte y resurrección de Jesucristo. Va a llegar un momento en que en ese tiempo, pues los que están muertos en Cristo, dignamente en Cristo, resucitarán. Sus cuerpos serán transformados. Pero así como ellos, también los que estemos vivos y en esa condición de conciencia, de certeza, de seguridad, de lo que platicábamos un momentito allá atrás, resulta que también seremos arrebatados. Todo esto es por gracia, todo esto es por misericordia. No hay nadie que pueda decir yo ya estoy apuntado en el arrebatamiento. Es parte de un plan de Dios, de una agenda de Dios, se va a hacer efectiva, pero no podemos jugar con nuestra salvación. No podemos jugar con aquel que es santo y que lo sabe todo. Así es que en esa línea y por ahí vamos. Hay algunos, conforme a la palabra también lo dice, que habiendo sido cristianos, su caminar ha sido un caminar ambivalente, como agua irresoluta, como las aguas del mar y la playa que van y que regresan. Entonces jamás tomaron una decisión para con Dios. Y eso lo podemos ver en varias citas en donde algunos dicen, Señor, pero si en tu nombre nosotros liberamos. Y el Señor va a decir, no los conozco. Y también hay otra porción en el cual son las vírgenes. Se recuerdan 5 sensatas y 5 insensatas. Y las 5 sensatas entraron, pero las otras llegaron tarde y el Señor les dijo también no las conozco. La palabra de Dios es clara, no podemos jugar como que es un Dios alcahuete, alcahueta que todo lo acepta y todo, pero no es cierto, Él es soberano y ha dejado un traje de justicia por medio de la sangre del Cordero de Dios. Y ese traje, Él está pidiendo que sea un traje inmaculado, sin mancha, sin arruga. Perfecto, eso quiere decir que Él está hablando claro. Ese traje no puede tener ninguna mancha que nos haga sentir mal o que ponga en evidencia una situación que no es real. Para eso Él nos ha dejado su sangre. Para eso hay sangre en el propiciatorio, sangre que nadie puede quitar y que está a favor de nosotros. Por lo tanto, tener todo eso a nuestro favor y no hacer uso de eso es una falta. Es un menospreciar lo que el Señor nos ha dado. Entonces, de esta manera, pues algunos se quedarán. Ahora, los que se quedan dicen, bueno, también son iglesia. No, se fue la iglesia. Se quedaron los necios, los rebeldes, los insensatos. Los que dijeron que sí, pero que en el fondo no lo eran. La iglesia se va. ¿Estoy esclareciendo? Póngale el nombre que quiera a los que se queden. Ahora, estos pueden quedarse con un conocimiento de Cristo. Y puede ser que ese conocimiento de Cristo les reargulla de tal manera
que entonces al ver lo que está pasando y que la iglesia se fue, como quien dice, se ponga chispudo y se meta a leer la palabra y entre en arrepentimiento, etcétera, y puede ocurrir en ellos un proceso, ¿cierto? Y ese proceso, pues ya sabemos que unos morirán, otros serán degollados, etcétera, por testificar del nombre del Señor. Ahora, ¿tenemos que esperar eso? Recuérdense que la forma como el Señor nos ha enseñado es que Él no está preparando a su iglesia para la segunda venida. Él está preparando a su iglesia para el arrebatamiento. Y esto hay que separarlo. Pero si tanto es nuestro deseo de que queremos estar en ese tiempo, pues diría yo, tienes más deseo por estar en ese tiempo que deseo de estar con el Señor. Son elementos que tenemos que considerar. Bueno, entonces inmediatamente después viene lo que se llamaría capítulo 4 y 5 del Apocalipsis, donde pues Juan está arrebatado, está en el cielo y ve que está el trono y que hay un rollo y que entonces nadie puede tomar el rollo, y se le acerca uno de los ángeles y le dice, mira, no te preocupes, lo que pasa es que eso lo va a abrir el que es el Cordero de Dios, ¿no? El león. Entonces ve la figura y ve cómo el Cordero toma el rollo, y al tomar el rollo hay un canto de gozo y de júbilo en el cielo, etcétera, y comienza a abrirse los sellos. Inmediatamente después, ya saben pues que comienza la tribulación y la gran tribulación, en la cual todo el mundo se va a ver involucrado, todas las esferas, todo lo que se llamaría lo natural, el cielo, la tierra, el agua, el fuego, todo se va a ver involucrado. Y va a haber una batalla de seres humanos con seres espirituales. La batalla es una batalla híbrida, porque van a ser sueltos 4 seres del río Éufrates, va a ser suelto Apolión, y se van a reunir todas las fuerzas espirituales y van a hacer maldad, hasta que va a llegar un momento en que Jesucristo vendrá, la roca, que va a desarmar a todos los imperios. Entonces, aquí tenemos la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo y el arrebatamiento son dos hechos separados. Hay personas que no logran separar, y así como confunden muchas cosas en el Apocalipsis, confunden dos momentos especiales. El arrebatamiento está descrito perfectamente en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento hay un montón de momentos en los cuales ocurre este hecho. O sea, hay jurisprudencia en el Antiguo Testamento que nos habla de que nuestro Dios va a hacer lo mismo en lo nuestro, en este tiempo, por cuanto Él no va a juzgar a los santos de los impuros, no los va a meter en la misma olla, sino que lo va a separar. De hecho, la vida cristiana es separación. El Señor nos separa cada vez del mundo, de nuestras tendencias, etcétera. Él nos está separando amorosamente, porque va a llegar un momento en que Él va a juzgar a los impíos. Y parte de esto viene a ser lo que es estas sellos, trompetas y copas. Y posteriormente ya saben que el falso profeta y la bestia serán enviados al lago de fuego. En este momento el lago de fuego no está funcionando. El lago de fuego se va a abrir como el receptáculo final y eterno, en donde la bestia, el falso profeta, Satanás y los no inscritos en el libro de la vida entrarán al lago de fuego eternamente. Punto. Y luego pues tendremos nuevo cielo, nueva tierra y nueva Jerusalén. Bien, aquí tenemos unos agregados que considero que son sumamente importantes y que debemos de manejarlo. Pero antes de seguir, quiero estar seguro de si ustedes lo han agarrado, o si tienen alguna duda de alguna línea, alguna agenda, o si es necesario que expliquemos un poquito más. La próxima semana agrego más elementos. Y toda esta gráfica que ustedes ven aquí es la que va a aparecer en las paredes, en esta pared de aquí. Y la vamos a tener que manejar muy bien. La idea es tener una buena base para luego crecer en toda esa información, y la Biblia, si Dios nos lo permite, la vamos a tener casi en la mano, resumida en la mano. Amén. Bien, ¿alguna pregunta de este diagrama?
Sí, micrófono. Las dos flechitas, la amarilla y la azul. No, solo las dos que están en la gracia, la roja y la blanca. Sí, La roja es la de conversión arrepentimiento. inicial, perdón, la de arrepentimiento inicial y después de arrepentimiento por crecimiento. La roja significa arrepentimiento, o sea, si ya estamos encima de la línea, ya somos conversos. Y nuestro caminar, Dios nos ha dejado la oportunidad del arrepentimiento y de caminar en santidad. ¿Qué debemos de hacer todos los días? Uno dice, yo todo el día, santo, 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 pero mejor si vas a la cruz, ¿verdad? Porque nuestros pensamientos son torcidos. Y cuando examinamos nuestros pensamientos y llegamos a sus raíces, encontramos que las motivaciones fueron incorrectas, que las solapamos. Pueblo de Dios. Entonces, esa es la idea. ¿Alguien más? La blanca es santidad. La flechita roja, esta que está aquí, es arrepentimiento. Arrepentimiento, y esta es caminar en santidad. Si hemos pecado y vamos a los pies de Cristo, la idea de ir es no volver a hacer lo mismo, sino llevar un camino de santidad. Y por supuesto, después de esta flecha que está aquí, la blanca, puede ser que después de esto volvamos a cometer un pecado, ¿no? Pero que si vamos a los pies de la cruz de Cristo, ¿qué vamos a encontrar? O sea, prácticamente estas dos flechas vienen a ser nuestro caminar ya como cristianos. ¿Quedó claro? Ok, bien. Seguimos entonces con lo que hemos estado viendo últimamente, el Espíritu Santo. Jesús dispone del Espíritu Santo. Hemos ido en una forma, 1, 2, 3, 4, despacito para ir explicando cada uno de los detalles. El Señor dice, del que cree en mí brotarán ríos de agua viva. La primera pregunta, ¿había muerto él ya? No, no había muerto. Pero él estaba hablando de que a todos aquellos que creyeran en Jesús, de él iba a brotar ríos de agua viva. Pero cuando se hablan de ríos de agua viva, está hablando del poder del Espíritu Santo, de la verdad del Espíritu Santo. Así como hay un río de maldad, ese río de maldad entró en Adán y Eva, así hay un río de vida, de verdad, de iluminación, de revelación en todo aquel que crea en Jesucristo. Juan 7, 38, 39, y dice así: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Era necesario que el velo del lugar santísimo fuera roto, fuera rasgado. Era necesario que Jesucristo, al morir y resucitar, él recogiera la sangre que él había derramado. Hay algunos que dicen que la sangre de Jesucristo fueron derramada 4, otros 5, otros 7, pero si vemos la vida de Jesús, tenemos que ver desde el momento en que Él nació, en el momento en que se cortó el cordón umbilical de Cristo, esa es sangre de gloria, es la sangre de Jesucristo. Es distinta a la sangre de la madre, en el momento en que se corta. Y mucha gente no ha entendido esto. Y este es un momento en que también Jesús recoge esa sangre. Jesús recogió toda su sangre que derramó en su vida pública y en su vida, desde el momento en que nació, porque es sangre pura, es sangre santa. Y toda esa sangre fue recogida y fue llevada al lugar santísimo, allá en el cielo, en el trono. Y de esta manera, al romperse el velo, viene el Espíritu Santo. Pero había que romper esto. Cristo anuncia la hora, Juan 12:23. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esta porción de alguna manera la utilizamos el día de ayer cuando dijimos cómo Jesucristo se hizo solidario al hombre y se hizo llamar Hijo de Hombre. ¿Se recuerdan para los que vinieron ayer? Entonces, prácticamente Él está anunciando que su tiempo se está acabando
porque inmediatamente va a venir el Consolador, va a venir aquel que nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos. Y dice, atraeré a todos a mí mismo, Juan 12:32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esta es vendría a ser un enigma para nosotros también, porque ¿qué tiene que ver que todos vamos a ver a Jesucristo porque ha sido levantado? ¿Qué les trae a ustedes a colación esta cita? Una es la cruz. ¿Se recuerdan también en el Antiguo Testamento que hubo una serpiente? Y todo aquel que veía el palo con la serpiente se sanaba. El hecho de que el hombre pudiera ver que ha sido levantado algo por encima del poder de las tinieblas. El que venció en la cruz exhibió a todas las fuerzas espirituales. Ver la cruz sin entender la cruz es como quien dice, jamás ha nacido Cristo en su vida. Entender esa verdad, creer en esa verdad, es la que nos abre el río de agua viva, este río que va a fluir por medio del Espíritu Santo. Cristo entrega su Espíritu al Padre, era necesario que también lo entregara. ¿Se recuerdan ustedes aquella clase que dimos de tanatología? Tanatología, el estudio de la muerte. Y dijimos que el cuerpo de Jesucristo fue enterrado. El alma bajó al Sheol, bajó al infierno, y su espíritu Él lo entregó a su Padre. Esa triple separación. Veamos, Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cristo muere y su cuerpo es enterrado. Su alma va al infierno y su espíritu es entregado al Padre. ¿Se recuerdan? Ok, perfecto. Cristo resucitado y exaltado a la diestra de Dios. Si nos vamos a Filipenses, podemos ver que Jesucristo fue levantado. ¿Qué nombre se le da? Nombre, sobre todo nombre. En el cielo, la tierra y debajo de la tierra, para la gloria del Padre. Todos los elementos se están uniendo. Cuando vemos todo esto que estamos hablando, quiere decir que el propósito eterno, se está cumpliendo en diferentes facetas. Facetas que se acomodan a nosotros para que puedan ser entendidas. El Espíritu Santo es prometido, Hechos 1:7-8. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimemente juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Estamos hablando de cómo primero Cristo nace por el poder del Espíritu Santo, ¿se recuerdan? El poder del Espíritu Santo estará, es la sombra del Altísimo sobre Jesucristo. Como Jesucristo en el Jordán recibe el Espíritu Santo, ¿se recuerdan? Cómo Cristo confronta las fuerzas espirituales, cómo Cristo habla y tiene dominio sobre las fuerzas naturales, cómo Cristo muere, cómo Cristo resucita, cómo recoge su sangre, cómo la lleva al lugar propiciatorio, se abren las puertas del reino. ¿Y quién tiene que venir? El Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a ser nuestro guía, nuestra fortaleza, Él nos va a llevar a la verdad. Entonces veamos los dos aspectos que hemos estado platicando durante este tiempo. Está la eternidad, ¿cierto? Pueblo de Dios, la eternidad, y cómo la palabra que es Cristo y el Espíritu Santo viene a ser un programa de Dios entre la palabra y el Espíritu. ¿Me estoy explicando? Y vemos ahora cómo el Espíritu Santo ya viene a incorporarse al ser humano en una forma definitiva. Entonces, ¿qué tiene de que ver el Antiguo con el Nuevo Testamento? Hay muchas cosas que hacen así, pero tenemos que separar otras. Por ejemplo, el Antiguo Testamento es ley, es sangre, pero es sangre animal. El Nuevo Testamento es gracia y es sangre, pero la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces diera la impresión de que todo es así, pero un momentito.
Esta es la agenda del pueblo judío y esta es la agenda de Jesucristo. Se separa completamente. Pueblo de Dios. Ok. Hechos 1, 7, 8. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Cuando se leen estas citas, uno queda como en una especie y de por qué era necesario que viniera y nos mantuviera constantemente recordando todas estas cosas. ¿Por qué? A ver, ¿qué hay en el mundo que es enemigo de Dios? Comience a pensar en lo que hizo el pecado. El pecado me separó de la gloria de Dios. Apunte eso. El pecado me separó de la gloria de Dios. Me hizo romper la relación con Dios. De parte mía hacia Dios se rompió la relación. Él jamás ha roto la relación. 1. 2. El pecado me lleva a la muerte física y me puede llevar a la muerte espiritual. Y por último, al lago de fuego si no me arrepiento. Y tercero, la triple naturaleza del hombre, el espíritu, el alma y el cuerpo, fueron violentados. Pregunto ahorita, si nosotros solo hubiéramos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y no hubiéramos sido bautizados en el Espíritu y no fuéramos sellados en el bautismo de agua, ¿qué pasaría con nuestra vida? ¿Tendría el poder para enfrentar lo que hay que enfrentar? ¿Tendríamos el poder para enfrentar las fuerzas espirituales? ¿Tendríamos la fuerza espiritual para enfrentar al espíritu, el alma y cuerpo de nuestro propio ser? Si aún siendo así tal como estamos, pregunto ahorita solo por curiosidad, ¿quiénes de ustedes tienen ahorita, siendo cristianos, tienen soberbia espiritual? No puede ser, si el Espíritu Santo está ahí, ¿cómo va a ser? Pues sí, está ahí, pero ahí está el espíritu de usted y el mío, pensando que es mona cuando es puro chompipe. No sé si me estoy explicando. El espíritu le dice a mi espíritu que soy hijo de Dios, pero ¿cuántas cosas mal estará diciendo? ¿Cuántas cosas mal estará diciendo el Espíritu Santo a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro cuerpo? ¿Cuántas cosas nos ha dicho de las cuales nosotros nos hemos hecho los papas? ¿Sí? No, es que yo soy del espíritu y mi espíritu está íntegramente a Dios, ya está completo, lo siento mucho. El espíritu está turbado, el alma está turbada y el cuerpo está turbado. Era necesario que viniera el Espíritu Santo. Sí, por eso dije, me tengo que ir yo para que venga el Espíritu, para que se complete entre la palabra y el Espíritu el proceso de lo que Dios quiere en nuestras vidas. No podemos jugar con Dios. Miren, la mentira va a ser exhibida, la doblez va a ser exhibida. Lo mejor que podemos hacer es confesárselo. Tenemos un lugar donde nos puede limpiar de una sola vez. La iglesia recibe el Espíritu Santo, ya platicamos de Hechos. Cristo funda la iglesia sobre esta roca. Es importante entender quién fundó la iglesia. La iglesia no la fundó el hombre. Todas las demás iglesias que nosotros podemos ver, o sistemas religiosos, o humanitarios, o filosóficos, budismo, etcétera, fueron elaborados por el hombre, por el temor a la vida y por el temor a la muerte, por miedo al fuego, por miedo al agua, a los elementos naturales. Pero aquí es Cristo quien viene y es Cristo quien funda la iglesia de Jesucristo, la agenda de Jesucristo. Por favor, dígale a su hermano, tenemos una agenda, no es tuya y no es mía, es la agenda de Jesucristo. Ok, dice así, y les dijo, y vosotros, Mateo 16, 15, 18, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bien, aquí son elementos que tenemos que considerar. Y sobre esta roca, ¿quién es la roca? Ok. El Antiguo Testamento habla de la roca, la roca, la roca, la roca, la roca. Está lleno de citas de la roca, no de Pedro. Es la roca. Incluso en Isaías capítulo 51, versículo 1, se habla de una roca, de una cantera de la cual fuimos nosotros cortados. ¿Cierto? Entonces, cuando se habla de la roca y que la roca seguía al pueblo de Israel, porque de esa roca se sacaba el agua para el lugar, para el lavacro, y ese era el agua que alimentaba al pueblo. Entonces, cuando se habla de esa roca, no se está hablando de un personaje humano, se está hablando de aquel que está diciendo, o del que dijo el Hijo de Dios: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿A qué se refiere la verdad? ¿A Pedro o a estas palabras? A estas palabras. Y las puertas del Hades no van a poder, no pueden prevalecer contra estas palabras, porque tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Ya? Estos elementos, cuando los vamos agarrando y seguimos estudiando la roca, es totalmente imposible que pueda ser asignada a un hombre. Imposible, es Jesucristo. Él es la roca. Nosotros somos las piedritas. Pero este es un elemento, porque este es el fundamento de la iglesia de Jesucristo. No es el hombre, es gracia, es misericordia, es favor de Dios. Se abrió un tiempo. Oiga usted, se abrió un tiempo. Haga con esta mano una línea así. Haga otra línea así. Y encima haga esto, el tiempo. Ahí estoy yo. Ahí está usted, ahí estoy yo. Ese es el tiempo de la iglesia. Entender estas tres agendas va a ser precioso para nuestras vidas. Con un crecimiento especial, Mateo 13, 31, 32. Y dice, otra parábola refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Ok, ¿cómo es la iglesia de Jesucristo entonces? Es como una semilla. Cristo entró en nosotros como una semilla. ¿Y qué pasa a esa semilla? Crece. Ahora, fíjense ustedes que nosotros veníamos turbados, turulais, veníamos, ¿verdad? En nuestro espíritu, alma y cuerpo, caídos y separados de Dios. En pocas palabras, en ese terreno infértil es donde la semilla de luz es injertada. Y esa semilla de luz injertada en nosotros va creciendo. Ahora, si crece en ti, si crece en mí, tenemos un motivo para la unidad. Y solo el Padre, por medio de Jesucristo, va incorporando a la iglesia a los nuevos convertidos. No porque aquí hayan una gran cantidad, todos son, no es cierto. La iglesia de Jesucristo es específica. Y la iglesia de Jesucristo entiende perfectamente quién es el soberano. Pueblo de Dios. Con situaciones especiales. Mateo 13, 37, 39. Ya vimos que es un crecimiento especial, ¿verdad? O sea, la salvación es el primer punto, pero luego viene el proceso de santidad. El proceso de santidad es quitar de nosotros las tinieblas. ¿Sí? Es quitar de nosotros. Voy a pasar a otro ejercicio. Voy a hablar de los meseros, porque mesero puede ser el hombre o la mujer. ¿Qué hace un mesero cuando los inquilinos o los que llegaron a comer pues dejaron sucia la mesa? ¿Y por qué limpiamos? ¿Por qué? ¿Qué crees tú que quiere hacer el Espíritu Santo en nosotros? Porque hubo un inquilino antes. ¿Qué dejó sobre nosotros ese inquilino? ¿No querrá él limpiar todo? Ese es un proceso.
Luego vienen situaciones especiales y dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Aquí ya vemos, no solo es cuestión de que nos pasen del poder de las tinieblas al reino de luz, somos parte de la iglesia de Jesucristo, solo que venimos de un lugar contaminado y hay cizaña en nosotros. Esa cizaña es la que Dios quiere quitar, pero dice todavía no, esperemos un tiempo. Y ya cuando venga el tiempo y haya madurado todo, entonces separaremos la cizaña de la semilla adecuada. Y dice, el enemigo que la sembró es el diablo. ¿Cuándo la sembró el enemigo? En el Edén. A través de Adán y Eva nos ha venido a nosotros no solo la semilla de la cizaña, sino que en el correr del tiempo, en cada época se nos ha ido incorporando otros nuevos elementos que nos han permitido tener distractores mayores: riqueza, fama, poder, hedonismo, relativismo, corrupción, comunismo, capitalismo, un montón de sistemas que ha turbado la mente y el corazón del hombre, haciendo pensar que ahí está la solución. Yo no sé si ustedes saben, pero en cada partido de fútbol en que llegan los aficionados, generalmente hay gente que tiene que ir al hospital. No pueden ver perder a su equipo. Hay ambulancias, porque ya saben que esos aficionados aman tanto el fútbol que si algo les va en contra, se agitan y ¡fuch! Un síncope al hospital o mueren. Pero así como está esto, ustedes han visto estos, ¿cómo se llama? De la música, que hay grandes conciertos, así sea, pero tienen, ustedes no, siempre que 2,000, 5,000, 40,000, 80,000 gente en un estadio, ¿cómo se llama? Conciertos, es impresionante. Ustedes nunca se han preguntado qué pasa con estas personas cuando tienen sus necesidades físicas. ¿Qué hacen? No pueden moverse. Necesidades físicas, sin contar otra serie de cosas, agua, insolación, y vemos esos lugares y uno dice, Señor, no es posible. Pero vean el poder de la música, vean el poder del encantamiento y de la fascinación. Nosotros deberíamos de estar enamorados profundamente del amor de los amores. Nosotros deberíamos de estar dando un testimonio que tiene que superar las obras de esos fariseos e hipócritas. Pero resulta que estamos medio atontados de repente. También, amén, gloria a Dios. Bueno, y dice, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Todo esto está descrito en el libro de Apocalipsis, ¿ya? En el cual el Señor va a tomar su hoz, y junto con él otros ángeles van a hacer la vendimia, van a recoger, y de ahí va a venir la ira de Dios. Todo está concatenado. Toda la palabra de Dios está concatenada, pero hay tres agendas. ¿Ok? Bajo el nuevo pacto, Mateo 26, 27, 29. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esta cita es tremenda. Aunque lo hemos platicado en varias oportunidades en las cenas de pacto que tenemos en las diferentes coinonías, y aquí es bueno hacer referencia. ¿Cuántas cenas hubieron ese día? Hay dos momentos. ¿Qué estaba celebrando Jesús? ¿Qué Pascua? Judía. O sea que esa copa y ese pan de alguna manera representaba el Antiguo Testamento. Pero ¿quién iba a cumplir el Antiguo Testamento? Él toma la copa y toma el pan porque está sellando que sobre el Antiguo Testamento Él lo va a ingerir, Él lo va a hacer, es propio en Él y está disponiendo su sangre para el martirio. Pueblo de Dios,
Esa cena tiene que ser con mayúscula. Cena del pacto es mayúscula. Porque separa. No puede ser minúscula. Porque es un momento histórico y eterno. Si usted lo tiene en su Biblia con letra minúscula, ponga encima cena del pacto con mayúscula. Porque esa es la cena que nos marcó a nosotros. El Antiguo Testamento fue absorbido por Jesucristo. Jesucristo lo cumplió. Él cumplió la ley. Él cumplió todo en el Antiguo Testamento. El nuevo pacto es por gracia. El que crea en Jesús está tomando de la sangre del nuevo pacto, de la nueva alianza, de la gracia a favor de nosotros. Ya no es por obra, es por gracia. Nosotros estamos en ese pacto. Por eso la iglesia de Jesucristo no puede ser baboseada, pues. No debería, pues. Pero ¿cuál es el problema de la iglesia de Jesucristo? Que somos primos, hermanos de un amigo que conoce a los de Berea. Espero que me hayan entendido. Ni siquiera somos de los de Berea, sino generalmente estamos aprendiendo por ósmosis. Ay, sí, ¿verdad? Y a base de repetición, cuando deberíamos estar metidos los dos ojos encima de las Sagradas Escrituras y clamando revelación y clamando luz para nuestra vida y las vidas de otros. Pueblo de Dios, Sipi. Regresando al punto anterior que hablabas de las situaciones especiales, comentabas los estadios, los conciertos, que prácticamente toda la gente está embebida en sus estrellas de cine o en sus estrellas de rock o lo que sea, y nosotros estamos atontados y no estamos reaccionando como deberíamos de reaccionar con respecto al Espíritu Santo. ¿Por qué está sucediendo eso? ¿Por qué estamos atontados? Muy sencillo. ¿Por qué estamos nosotros? Sí, el Espíritu Santo es el que tiene poder y es el que tiene el poder para avivarnos y para mantenernos en esa misma postura que ellos, pero hacia el Espíritu Santo y no hacia la reacción del mundo. ¿Por qué estamos atontados? ¿Por qué el Espíritu Santo lo permite? Bueno, vamos a ver. ¿Por qué creen ustedes esto? Auxilio, ayúdenme. Yo espero oírte, vos no te me quedes calladito. A ver. Esa es la libertad que Dios nos dio para escoger, y siempre nos dijo, escojan, aquí está el bien y aquí está el mal, escojan pues lo bueno, escojan el bien, escojan por mí, escojan alabar y adorarme a mí. Eso es lo que está diciendo continuamente, y esa es nuestra decisión perversa por esa misma semilla que nos sembró el diablo en aquellos entonces en el Edén, que ha ido creciendo, que hemos ido dejando que crezca ese escobido, siendo agricultores, escobido en nuestro potrero de nuestro corazón, y ha ido tomando posesión. Entonces, en el momento que nosotros dejemos que eso siga sucediendo y no empecemos con el machete a recortar o a permitir que, porque nosotros no podemos recortar, a permitir que ese Espíritu Santo, que Dios venga a conquistar nuevamente este terreno, vamos a seguir escogiendo mal. Pero eso es decisión. Esa es nuestra propia decisión. ¿Voy a irme de este lado o me voy a quedar acá? También está la cita donde Jesús dice que el que oye mi palabra y la pone por obra será como alguien que puso su casa sobre la roca. Y eso lo hace inconmovible, pero el que oye y no hace es como realmente es un necio que no sigue la inspiración del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos habla, pero también el Espíritu Santo, el Antiguo Testamento a mí siempre me ha traído esa situación de por qué hubo un tiempo de silencio. Llegó un momento en que Dios se calló y dejó de hablar, pero Él fue insistente, siempre llamando al arrepentimiento a su pueblo, pero llegó un momento en que se calló y los dejó en silencio. El Espíritu Santo de igual manera en nosotros todo el tiempo está dándonos indicaciones, pero si nosotros persistimos en no hacer o ser obedientes a su voz, llegará un momento en que ya no nos habla y se va uno por otro lado. Yo creo que hay que recordar
que si ya tenemos al Espíritu Santo, la primera pregunta es, ¿podemos constrictar al Espíritu Santo? ¿Cómo se puede constrictar al Espíritu Santo? ¿Qué dijo? No haciendo. Porque sabiendo lo que tengo que hacer, no lo hago, es pecado. Y si el Espíritu Santo me dice, y yo no hago, el Espíritu Santo me advierte y no tomo su advertencia o su consejo, y sí, ¿se podrá apagar la voz del Espíritu Santo? Sí. Y cuando eso ocurre, el siguiente paso, ¿qué es? Apostasía. La mesa está servida. Este es un ejercicio que hace mucho tiempo les dije. Un patojo malcriado, pues llega con su chicle, que se oiga bien. Y entonces la mesa está servida. El niño agarra su chicle y lo pone debajo de la mesa. Y come una o dos cositas. Y después agarra otra vez el chicle y se lo mete a su boca. La mesa de Dios está servida. Ahora hay que ver qué tipo de chicle que nosotros masticamos. ¿No? Hay una tremenda responsabilidad. El Señor nos da a escoger vida o muerte. ¿A quién le dio a escoger vida o muerte? ¿Al pagano o al pueblo de Dios? ¿A quién le da a escoger vida o muerte o camino de santidad? ¿A nosotros? No se lo dice al pagano. Al pagano es para la conversión. Por eso el cristiano juega un tremendo papel en su propia vida. Pero hagamos otro ejercicio. Ustedes se recuerdan que el Señor le dijo a Josué que tenía que conquistar la tierra. ¿Qué es conquistar? Repasemos los elementos que Dios le habló a Moisés, que le habló también a Abraham, porque lo sacó de una puebla, de un lugar extraño para meterlos. Y la promesa que le hizo Dios a Abraham es que tendrían esa tierra. Después de 430 años en el exilio en Egipto, y que tenían que conquistarla. Ahora, para conquistar esta tierra, también el Señor fue muy claro y dijo, hasta que la maldad de esta gente no llegue a su nivel. Cuando la maldad de esta gente llegue a su nivel, yo los sacaré y ustedes vendrán, porque esta tierra es donde yo he puesto mi nombre. ¿Dónde ha puesto su nombre el Señor? En mí. Si Él ha puesto su nombre en mí, ¿quién quiere conquistar mi tierra? Él. Ahora, en esta tierra el soberano no puedo ser yo. El soberano es Él. Y cuando le dijimos, te acepto, Él metió su pie en nosotros. Claro, y al meter su pie en nosotros, que se llama la conversión, ocurrieron un montón de cosas. Ahora, hagamos la analogía con el Antiguo Testamento. Y dice entonces que entraron a Canaán. Se asentaron, tuvieron su fiesta, hicieron la circuncisión. Y después, inmediatamente, Señor, ¿y qué hacemos? La conquista de Jericó. ¿Sí o no? Quiere decir, una ciudad cayó, pero ¿cuántas ciudades habían ahí? Parte del problema del cristiano es que no tiene en su mente que en mi tierra, tu tierra y la tierra del cristiano tiene que ser conquistada toda. Entonces tenemos ideas religiosas que son ideas, diría yo, tan ignorantes, tan absurdas, que no le enseña al cristiano que hay una tierra que tiene que ser conquistada. Me voy a poner del otro lado. Ahora yo estoy aquí y yo sé que Cristo entró. Si yo no tengo conciencia de lo que Cristo quiere hacer en mi vida, le ofrezco resistencia. Pero cuando tengo conciencia de lo que Él quiere hacer, porque ya sé que soy tierra y soy tierra santa, y el que tiene que gobernar en Él es tirarme al piso y darle oportunidad para que Él limpie. Él puede limpiar mi vida. Pero si le ofrezco resistencia, entonces el desconocimiento de este proceso, porque es un proceso, el desconocimiento de la santidad, el desconocimiento del propósito de Dios, de hacernos santos porque Él es santo, y de cómo se ejecuta todo esto, entonces lo más fácil es ser parte de la gran mara del mundo que anda confundido. Pero nosotros que tenemos la luz de Cristo, la luz del Espíritu Santo, no podemos jugar con nuestras propias vidas. No sé, Marco Antonio, ¿sí? A veces tenemos una tendencia a huir. ¿Quiénes de aquí han querido huir? Rapidito levanto. ¿Quiénes de nosotros le hemos tirado la toalla al Señor o nos hemos hecho así para no ver más cosas? ¿Quiénes de nosotros hemos pateado a un montón de gente? ¿Cuántas cosas no hemos hecho? Y Dios fiel está ahí detrás de nosotros. Entonces, es obra de Dios, es gracia de Dios. Aceptemos que este es un proceso
en el cual todavía la gracia y misericordia nos alcanza todos los días para reiniciar, para retomar el caminar en el Espíritu y caminar en santidad para la gloria de su nombre. Amén. Bien, vamos a parar aquí y vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por ayudarme a abrir mis ojos nuevamente a tu palabra y a tu Santo Espíritu, porque ambas vienen de la eternidad pasada con un propósito de rescatar lo que se había perdido. Tu palabra y el Espíritu, propósito eterno de rescatarnos de la maldición para llevarnos a la vida y a la vida eterna. Dos brazos que se lanzan de la eternidad para abrazar a aquel a quien tú le diste la imagen y semejanza. Somos nosotros, Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por tu perseverancia, gracias por mostrarnos a cada momento de nuestra vida quién eres tú y quiénes somos nosotros. Por tu gran amor, por amor a tu nombre, despiértanos a ti, Señor. En el nombre de Jesús, danos celo santo por tu santo nombre. Danos celo, Señor, por tu santidad. Danos gracia y misericordia, Señor, para este tiempo. Para que en todo este tiempo nuestro corazón se conserve fiel a ti. Por tu amor y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre. Amén y amén.